Hola crocheteros, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer este gorrito que hice para Coco, también conocido como el amor de mi vida, amigo, compañero, esposo y más recientemente el padre de mi hija. Es un gorrito súper fácil de hacer, solo necesitamos saber hacer el punto bajo a crochet para hacerlo. Podemos mezclar todos los colores que queramos y lo vamos a aprender a hacer en todas las tallas, así que el límite es nuestra imaginación. Para hacer este gorrito necesitamos 3 colores de hilo. Estos ovillos yo los compré en mi primer capítulo de Shopping Lanero, que es una nueva sección donde vamos juntos a comprar hilos. En el primer capítulo de Shopping Lanero vimos los distintos grosores de hilo. Este grosor lo podemos clasificar con el logo número 2, o sea, es un hilo fino, delgado, sport. No necesitamos todo el ovillo de cada color, yo calculo que necesitaremos unos 40 gramos de cada color. Para trabajar con este hilo voy a usar 2 ganchillos, uno de 3.5 milímetros y otro de 4. El de 3.5 milímetros va a ser para la parte del resorte para que me quede más apretada. Estos grosores son recomendados. Si nos gusta un hilo un poquito más gordo o un poquito más delgado, podemos también trabajar con ellos y elegir los ganchillos adecuados. También vamos a necesitar unas tijeras, aguja de lana y 1 metro. Muy bien, vamos a empezar por la parte del resorte, por la parte de abajo del gorrito. Esta parte la podemos hacer mezclando los 3 colores como voy a hacer yo, o podemos escoger como un color principal para hacer el resorte. Recordemos, aquí nos toca trabajar con un ganchillo un poquito más chiquito que el del resto del gorro, en mi caso es el de 3.5 milímetros. Esto para que quede más apretado. Vamos a empezar con un nudo deslizado, ponemos la parte larga de la lana por encima del extremo de la parte corta y la seguimos pasando por el agujero aquí abajo para crear nuestro nudo deslizado. Aquí introducimos el ganchillo y apretamos tirando de la parte larga. Aquí vamos a hacer 13 cadenas que van a ser el ancho de nuestro resorte. Muy bien, ya tengo mis 13 cadenas y ahora en la segunda cadena desde el ganchillo 1 y 2 voy a hacer un punto bajo. Entonces insertamos el ganchillo, enganchamos el hilo, salimos y me quedan 2 aritos montados en el ganchillo. Los atravieso los dos y ya tengo mi punto bajo. Y así seguimos de cadena en cadena haciendo puntos bajos hasta llegar al otro lado. Muy bien, aquí ya terminé esa primera fila de puntos bajos. Debo contar 12 puntos bajos, uno menos que las cadenas que hicimos. Ahora ya voy a cambiar de color si queremos hacer el resorte multicolor. Traemos el nuevo color por detrás, lo ayudamos a entrar con ayuda del ganchillo, apretamos un poquito el color anterior y ya podemos empezar a trabajar con nuestro segundo color. Hacemos una cadena al aire, giramos el trabajo y ahora vamos a identificar lo que yo llamo las barriguitas y solo vamos a trabajar en el aro de atrás de cada barriguita. Si nos fijamos, estas barriguitas tienen 2 aros, los puntos dejan 2 aros en la parte de arriba, solo vamos a trabajar en el que está atrás. Entonces, aquí, a ver, ahí, ¿lo vemos? Solo insertamos el ganchillo y el de adelante lo dejamos ahí quieto. Engancho y salgo. Hago mi punto bajo y ahora paso al siguiente punto y lo mismo, solo en el arito de atrás, punto bajo. Y así sigo haciendo puntos bajos solo en el aro de atrás hasta completar esta fila. Vemos que el arito de adelante
queda sin trabajar y esto nos ayuda a crear una textura acanalada que se va a ir viendo mejor según avancemos en el tejido. Muy bien, aquí ya llegué al final de esa segunda fila, que no se nos olvide trabajar el último punto. Y aquí, para cambiar, simplemente hago una cadena, giro mi trabajo y empiezo la tercera fila. Entonces igual identifico solo el arito de atrás, el del primer punto siempre está un poquito más escondido, y ahí empezamos a hacer nuestros puntos bajos en los aritos de atrás. En esta fila no vamos a cambiar de color, solo cambiamos de color cuando empezamos las filas pares. Muy bien, aquí ya completé esa tercera fila, solo trabajando en los aritos de atrás, y ahora voy a traer mi tercer color, lo traigo por detrás y apretamos el color anterior para ya empezar a trabajar con este nuevo color. El cambio de color siempre va a ser aquí donde están todos estos hilos, luego esto se va a ir viendo mejor, no se preocupen. Entonces aquí pues es una cadena, giramos y buscamos los aritos de atrás de la fila anterior, ese sería el primero, y ahí ya empezamos a trabajar nuestra nueva fila de puntos bajos en los aritos de atrás. Y así vamos a seguir avanzando, solo cambiando de color en la parte donde están todos los hilos, o sea, cuando empecemos las filas pares. Esta sería la fila número 4, entonces tuvo cambio de color. La 5 se devuelve y la 6 tendría nuevamente cambio de color al verde. Y así seguimos avanzando en nuestro resorte hasta que el resorte nos mida lo mismo que la circunferencia de la cabeza. Aquí les dejo para cada talla las medidas aproximadas. No es necesario cortar los hilos, simplemente cuando queramos retomar un color, por ejemplo ahora me tocaría el verde, buscamos ese hilo, lo pasamos por aquí y ya empezamos a trabajar con él. Aquí después va a ir el gorrito, así que estos hilos no se van a notar. Vale, yo ya alcancé mi medida deseada para una cabeza de hombre, así que ya podemos cerrar el resorte y esta ya sería la parte de abajo de nuestro gorrito. Ahora vamos a empezar a subir. Como ya terminamos el resorte, que estábamos trabajando con un ganchillo más pequeño, vamos a quitar este ganchillo de 3.5 milímetros y me voy a pasar al ganchillo ya más grande, digamos al normal recomendado para nuestro hilo. Este es de 4 milímetros. Ya vamos a empezar a subir. También aquí intenté terminar con mi tercer color, con el color blanco, para que a la hora de empatar aquí siga mi primer color y no se note cuál es el principio y cuál el final. Entonces ahora ya con nuestro nuevo ganchillo vamos a insertarlo en la esquina donde empezó el resorte y con el mismo color que veníamos trabajando vamos a traer este color por aquí, por ese agujero, y nos van a quedar dos aritos en el ganchillo. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Ya hice ese primer punto bajo y de momento no me voy a preocupar por cerrar el resorte. Lo voy a dejar ahí abierto y después lo vamos a coser. Ahora vamos a hacer una cadena al aire después de ese primer punto bajo y voy a pasar al siguiente color, a la siguiente franja de color, y dentro del tejido, no en los hilos que tengo de arriba, sino dentro del tejido, voy a hacer un punto bajo. Hago nuevamente una cadena al aire, paso a la siguiente franja de color, busco un huequito donde pueda trabajar y ahí hago otro punto bajo.
Y así voy a hacer esta fila, este borde en la parte de arriba del resorte, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, hasta dar toda la vuelta. Ya di toda la vuelta haciendo punto, cadena. Aquí ya casi voy a terminar y quería mostrarles que aquí tengo estos hilos de los colores anteriores. Entonces voy a aprovechar mis puntos bajos para arrastrarlos hasta esta parte central para que luego ya todos los hilos me queden juntos y poder trabajarlos mejor. Entonces hacemos cadena y el punto bajo que envuelva estos hilitos que tenemos por aquí con los otros colores. Cadena y ya la última franja que sería ya esta blanca y ahí también envuelvo esos otros hilitos. Y de esta forma me quedan los 3 hilos juntos para trabajarlos más fácil en la parte de arriba. Voy a buscar la primera barriguita, el primer punto que hice, que sería este, que está en la primera franja, y ahí voy a insertar mi ganchillo y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esa primera fila. Como les dije, no nos preocupemos por esto, luego lo vamos a coser. De momento solo vamos a preocuparnos por la parte de arriba. Ahora vamos a cambiar de color. Mi siguiente color sería el verde. Vamos a cambiar de color. Lo traigo por aquí por detrás. Aprieto un poquito el color anterior y ya estoy lista para trabajar con mi nuevo color. Ahora vamos a aprender a hacer las filas pares. Todas las filas pares van a ser iguales. Empezamos con 2 cadenas al aire. Nos saltamos el primer punto bajo que tenemos ahí a la izquierda y vamos a ir al primer puente, que es el que está entre el primer y el segundo punto bajo de la fila anterior. Ese primer puente, ese primer hueco, ahí directamente en el hueco voy a hacer un punto bajo. Hacemos ahora una cadena al aire, un puente, y nos saltamos el punto y en el puente hacemos un punto bajo. Y ya el resto es repetir cadena, nos saltamos un punto y en el puente punto bajo. Cadena, nos saltamos un punto y en el puente punto bajo. Muy bien, aquí ya voy a terminar esa segunda fila, me falta un último punto bajo en el último puente disponible, una última cadena y aquí en esas 2 cadenas que hice al principio, directamente en el agujero, no en las cadenas, sino en el agujero, voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Aquí me quedan 2 puentecitos, uno a este lado con esta cadena y otro a este lado con estas 2 cadenas que suben así. Aquí voy a cambiar de hilo, ahora voy a usar el azul oscuro. Ahora vamos a aprender a hacer las filas impares. Todas las filas impares van a ser iguales, por eso siempre nos vamos a fijar 2 filas más atrás qué está pasando, no una, sino 2, porque los puntos deben quedar intercalados. Las filas impares empiezan con una sola cadena, solo una, y empezamos haciendo un punto bajo en el primer huequito disponible. Ahí vamos a hacer directamente en el puente, en el hueco, un punto bajo. Vemos que ya me quedó igual que 2 filas más atrás, que esa primera fila, donde había un puntito ahí nomás empezar. Ahora hacemos una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente puente voy a hacer un punto bajo. Y ya el resto creo que lo sabemos perfectamente. Cadena, nos saltamos un punto y en el puente punto bajo.
Ya el resto es igual y vemos cómo me va quedando igual a 2 filas más atrás, a la anterior fila impar. Ya estoy terminando esa tercera fila, me falta una cadena, punto bajo en ese último puentecito, ese último puente de la fila anterior. Y ahora ya busco el primer punto bajo, la barriguita del primer punto bajo, y ahí hago un punto deslizado para cerrar esta tercera fila, esta fila impar. Y ya el resto sería seguir repitiendo fila par, fila impar, fila par, fila impar, hasta lograr estas medidas. Después solo nos faltaría hacer la corona del gorrito para ya cerrarla. Entonces vamos a seguir subiendo hasta alcanzar esa medida. Muy bien, yo aquí ya alcancé esa altura deseada. Ahora vamos a empezar a hacer unas disminuciones para que ya vaya cerrando en la parte de arriba nuestro gorrito. Entonces, no importa en la fila que hayamos terminado, no importa si es par o impar, vamos a cambiar de color al siguiente color que nos toque trabajar. Y aquí vamos a empezar como si fuera una fila normal. Aquí me tocaría empezar con 2 cadenas. Hacemos nuestro punto bajo, el primer punto bajo normal. No importa si es fila par o impar, como la tengamos que hacer. Hacemos una cadena. Y ahora ya viene la diferencia. Vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces, vamos a hacer una disminución usando 2 puentes. Entonces voy a empezar en este puente, en esta primera cadena. Introducimos el ganchillo, enganchamos el hilo y salimos. Nos quedan ahí nuestros 2 aritos, pero no vamos a hacer el punto bajo, los dejamos ahí. Ahora paso al siguiente puente y ahí también hago un intento de punto bajo. Me deben quedar 3 aritos ahora en el ganchillo, los voy a atravesar todos juntos. Y esto es una disminución porque de 2 puentes que tenía, en la siguiente fila ya se me va a disminuir uno. Entonces hacemos una cadena. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos común y corriente. Punto bajo en el siguiente puente. Cadena para separarlos, como siempre. Punto bajo normal. Cadena, como siempre. Y ahora otra vez una disminución. Empezamos por aquí, enganchamos, salimos. Me quedan 2 aritos y no hago nada con ellos. Sigo al siguiente huequito, al siguiente puente, me quedan 3 aritos y aquí hago mi disminución. Y así seguimos trabajando. 2 puntos bajos, disminución, 2 puntos bajos, disminución, hasta dar toda la vuelta. Voy a hacer una última. Recordemos siempre hacer las cadenas entre puntos bajos. Aquí seguiría un punto bajo en el siguiente puente, cadena, punto bajo en el siguiente puente, ya tengo mis 2 puntos bajos y ahora cadena y disminución. Entonces empiezo por aquí y termino en la de al lado. 3 aritos, atravieso y listo. Ahora otra vez 2 puntos bajos separados siempre por una cadena. Muy bien, aquí ya di toda la vuelta siguiendo ese esquema. Aquí se ve que las disminuciones quedan más o menos como una X, como una crucecita. Entonces, disminución, 2 puntos bajos, disminución, 2 puntos bajos, hasta terminar la vuelta. Cerramos común y corriente nuestra vuelta. Cambiamos el hilo, también común y corriente, y después de la vuelta con disminución voy a hacer una vuelta normal, como las anteriores, sin disminuciones. Entonces esta la empiezo con una cadena, como me toque empezarla,
según sea par o impar, y aquí pues hago normal, como veníamos haciendo desde antes, sin disminuciones. Hago un punto bajo en cada cadenita que tenga disponible. Aquí ya terminé esta fila verde, que fue la fila sin disminuciones, como las veníamos trabajando. Entonces empiezo como la tenga que empezar, según sea par o impar. Empezamos siempre con un punto bajo normal en donde nos corresponda, en el primer puente disponible, cadena y ahora sí disminución. Entonces empezamos en el primer huequito, dejamos los dos aritos en el ganchillo, pasamos al segundo huequito y aquí terminamos la disminución atravesando los tres aritos. Ahí ya tengo la primera disminución de esta fila y aquí seguimos igual, 2 puntos bajos, disminución, 2 puntos bajos, disminución. Y así seguimos. Vamos a seguir alternando una fila con disminución y una normal, una con disminución y una normal. Vamos a alternarlas. Bueno, como vamos a ir viendo, se nos va a ir cerrando este circulito de arriba. Este es el gorrito visto desde arriba, así nos va quedando. Entonces se nos va cerrando gracias a esas disminuciones. Aquí estoy en una vuelta con disminución. Seguimos haciéndolas igual que les expliqué, 2 puntos bajos, disminución, 2 puntos bajos, disminución, y alternando las filas, igual todo lo que les expliqué, no importa que esto se vaya cerrando, vamos hasta el final con las mismas instrucciones. Bueno, ya he cerrado todo esto. Cuando ya nos quede un huequito muy pequeñito, que apenas nos quepa como un dedo pulgar, vamos a cortar el hilo con el que venimos trabajando, pero lo vamos a cortar que quede bastante largo porque lo vamos a usar para cerrar este último circulito. Entonces cortamos que quede bastante largo, que le podamos dar la vuelta alrededor de este círculo. Vamos a quitar el ganchillo y a tirar de ese hilo para que pase como al otro lado. Ya está. Y ya nos quede fijo el último punto de nuestro gorrito. Y aquí estos hilos de los otros colores los podemos cortar un poquito más cortitos, no tan largos, para luego camuflarlos por dentro del gorrito. Estos ya los voy a meter dentro. Y ahora lo que voy a hacer es enhebrar este hilo en una aguja de lana. Y ahora lo que voy a hacer es en esa coronita de arriba voy a atravesar todo el hilo dando la vuelta. Con ayuda de la aguja de lana vamos ahí entre los puntos pasando nuestro hilo. Ya está todo el hilo, digamos, dentro de estos puntos gracias a la aguja de lana. Entonces voy a tirar del hilo y se va a ir cerrando esa coronita. ¿Sí lo ven? Entonces aprieto bien, aprieto fuerte y ya cerré la coronita final. Aquí ya puedo pasar el hilo para el otro lado, con la aguja lo voy a pasar por dentro. Aquí estamos en la parte de adentro del gorrito, aquí voy a hacer un remate con ese hilo para fijarlo. Y luego ya lo puedo camuflar dentro de las fibras del tejido, lo voy a esconder. Aquí seguimos en la parte de adentro, ahora vamos a coser con punto deslizado esta parte del resorte. Entonces vamos a ir aquí a la esquina de abajo del gorrito y solo vamos a atravesar el arito que está hacia nosotros, el de atrás lo vamos a dejar ahí para que tape, para que camufle un poco esta costura. Y aquí buscamos la primera cadena, esta es la parte de las cadenas,
Aquí ya puedo traer el hilo, el mismo hilo de este color de aquí, del último color. Vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a coser punto por punto con las cadenas de atrás, pero solo atravesando el arito que está hacia nosotros. Atravieso el arito que está hacia mí, luego la cadena equivalente en la parte de atrás, engancho el hilo y salgo y ahí hago un punto deslizado, sigo atravesando y así vamos cosiendo esta parte del resorte hasta terminarla. Aquí ya terminé de coser el resorte con punto deslizado, entonces ya puedo cortar el hilo, retirar el ganchillo y ya sabemos cómo esconder todos estos hilos. Así me queda por la parte de adelante, como vemos no se sabe dónde está esa costura. Y listo, crocheteros, ya tenemos listo nuestro gorrito. Espero que les haya gustado este tutorial, que hagan muchos gorritos de muchísimos colores. Espero las fotos en Facebook, en Instagram y en Twitter. No olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades de Auyama Crochet. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo y buen crochet.